El día que vi a ese niño ciego pidiendo limosna en la esquina del mercado de Puebla, algo dentro de mí se detuvo. Tenía un lunar en forma de media luna en el cuello, exactamente igual al que tenía mi hijo cuando nació hace 15 años. Mi hijo que me robaron del hospital. Mi hijo que busqué hasta perder la razón. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mi suegra imaginaba, es que ese niño era la prueba viviente de su crimen más horrible. Y cuando finalmente descubrí la verdad, su mundo perfecto se derrumbó como castillo de naipes. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 40 años, y durante 15 años viví con un vacío en el pecho que nada podía llenar. Porque hace 15 años, cuando di a luz a mi primer hijo en el Hospital Regional de Puebla, alguien me lo arrebató. Alguien entró a la sala de maternidad y se llevó a mi bebé mientras yo dormía después del parto. Nunca lo encontraron. Nunca supe qué pasó con él. Y esa pérdida me destruyó de formas que nadie puede entender. Mi esposo Roberto y yo éramos jóvenes cuando nos casamos. Yo tenía apenas 25 años. Él, 28. Estábamos llenos de sueños, de planes, de esperanza. Cuando quedé embarazada, sentimos que la vida nos sonreía. Compramos una casita modesta en la colonia La Paz, pintamos el cuarto del bebé de azul cielo, llenamos la cuna de ositos de peluche. Todo estaba listo para recibir a nuestro hijo. El parto fue complicado. Hubo problemas, los doctores entraban y salían con caras preocupadas, y yo estaba exhausta, asustada, sintiendo que algo malo iba a pasar. Cuando finalmente nació, cuando escuché su llanto por primera vez, sentí que todo había valido la pena. Era perfecto, pequeño, frágil, con esos ojitos cerrados y ese lunar en forma de media luna en el cuello que me pareció la cosa más hermosa del mundo. Mi suegra Hortensia estaba conmigo ese día. Ella insistió en quedarse. Dijo que quería estar presente para conocer a su primer nieto. Recuerdo que la enfermera se llevó al bebé para hacerle algunos estudios de rutina, y yo me quedé dormida porque estaba agotada. Cuando desperté horas después, mi suegra seguía ahí, sentada en la silla junto a mi cama, con una expresión rara en el rostro, una expresión que en ese momento no entendí, pero que años después me perseguiría en las noches. «¿Dónde está mi bebé?», le pregunté. Ella me miró con esos ojos fríos que siempre tuvo, y me dijo que los doctores lo tenían en observación, que todo estaba bien, que descansara. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Porque cuando llegó el doctor 2 horas después, su cara lo decía todo. Venía acompañado de 2 policías y una trabajadora social, y las palabras que salieron de su boca me partieron el alma en pedazos que nunca se volvieron a unir. «Señora Ramírez, su bebé ha desaparecido. No lo encontramos en el hospital». El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el piso se abría bajo mis pies y me tragaba entera. Grité tanto que perdí la voz. Grité hasta que me inyectaron algo para calmarme porque pensaban que me iba a dar un ataque. Roberto llegó corriendo del trabajo, pálido como la muerte, temblando, sin entender qué había pasado. Revisaron todo el hospital, cada sala, cada pasillo, cada rincón. Interrogaron a enfermeras, doctores, personal de limpieza, visitantes. Revisaron las cámaras de seguridad. Bloquearon todas las salidas, pero mi bebé había desaparecido como si nunca hubiera existido, como si alguien lo hubiera borrado del mundo. La policía dijo que fue un secuestro, que alguien entró vestido de enfermera o de doctora, tomó al bebé de la sala de neonatología y salió sin que nadie se diera cuenta. Dijeron que había una red de traficantes que robaban bebés para venderlos. Dijeron muchas cosas, pero nunca encontraron nada, ni una pista, ni un rastro, ni una sola evidencia de qué había pasado con mi hijo. Los meses que siguieron fueron una pesadilla. No comía, no dormía, no podía funcionar. Me pasaba los días buscando en internet casos de bebés robados, llamando a hospitales, yendo a orfanatos,
preguntando a todo el mundo si habían visto a un bebé con un lunar en forma de media luna en el cuello. Roberto trataba de consolarme, pero él también estaba destruido. Y mi suegra se comportaba extraño, demasiado tranquila, demasiado serena, como si no le importara que su nieto hubiera desaparecido. Pasaron los años, 5, 10, 15 años, y aunque nunca dejé de buscar, aunque nunca dejé de soñar con encontrarlo, empecé a perder la esperanza. Empecé a aceptar que tal vez nunca sabría qué pasó con mi bebé, que tal vez estaba muerto, o que tal vez estaba en algún lugar del mundo viviendo con otra familia sin saber que yo existía. Pero ese día de marzo, cuando iba caminando por el mercado Hidalgo comprando verduras para la comida, lo vi, un niño de unos 15 años, delgado, con ropa sucia y rasgada, pidiendo limosna en una esquina. Tenía los ojos cerrados, y cuando me acerqué más noté que era ciego, y en su cuello, justo debajo de la oreja izquierda, brillaba bajo el sol un lunar en forma de media luna. Mi corazón se detuvo, mis piernas temblaron. Las bolsas del mercado se me cayeron de las manos, y los jitomates rodaron por el pavimento, porque ese lunar era exactamente igual al que tenía mi bebé cuando nació. No podía ser coincidencia. No podía ser casualidad que después de 15 años de buscar, de soñar, de no dormir pensando en mi hijo perdido, me encontrara con un niño ciego de la edad exacta que tendría mi bebé, con el mismo lunar distintivo en el mismo lugar. Mi mente racional me decía que era imposible, que los lunares en forma de media luna no eran tan raros, que estaba viendo cosas que no existían. Pero mi corazón de madre, ese instinto primitivo que nunca miente, me gritaba que ese niño era mío. Me acerqué temblando. El niño tenía la mano extendida pidiendo limosna. Movía la cabeza de un lado a otro tratando de escuchar los pasos de la gente que pasaba. Su ropa estaba tan sucia que casi no se distinguían los colores originales. Tenía el cabello largo y despeinado, la cara manchada de tierra, los pies descalzos llenos de callos y heridas. Verlo así me partió el corazón en 1000 pedazos. «Disculpa», le dije con voz temblorosa, «¿cómo te llamas?» El niño volteó su cara hacia mí, aunque sus ojos no me miraban realmente. Tenía esos ojos blancos y opacos de las personas ciegas de nacimiento. «Me llamo Miguel, señora. ¿Me puede dar una moneda para comer?» Miguel. Ni siquiera tenía el nombre que Roberto y yo habíamos elegido para él. Íbamos a llamarlo Diego, como el abuelo de Roberto. Pero alguien le había puesto Miguel. Alguien que se lo robó y lo abandonó en la calle para que viviera así, como un animal, pidiendo limosna para sobrevivir. Le di dinero. Le di todo el dinero que traía en la cartera, y le pregunté dónde vivía, con quién estaba, quién cuidaba de él. Me dijo que vivía en las calles desde que tenía memoria, que una mujer llamada Carla lo había criado los primeros años y luego lo abandonó cuando se cansó de cuidarlo, que ahora se juntaba con otros niños de la calle y dormían donde podían. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. No podía dejarlo ahí. No podía simplemente irme y pretender que no lo había visto. Aunque no estuviera 100% segura de que era mi hijo, no podía abandonar a un niño ciego viviendo en la calle. Le dije que viniera conmigo, que le compraría comida, que podíamos hablar. Él dudó al principio, desconfiado como todos los niños de la calle que han aprendido que los adultos no siempre son confiables. Pero tenía hambre, y el hambre al final gana. Lo llevé a una fonda cerca del mercado. Pedí 2 órdenes de mole poblano con arroz y frijoles, tortillas recién hechas, agua de horchata. Y mientras comía con una desesperación que me rompía el alma, le pregunté sobre su vida. Me contó que no recordaba nada de sus primeros años, que la mujer que lo cuidaba le decía que lo había encontrado abandonado en una calle cuando era bebé, que nació ciego y por eso nadie lo quería, que era defectuoso, inservible, una carga. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo en mi pecho.
Porque yo lo había querido. Yo lo había deseado con toda mi alma. Yo había pasado 9 meses soñando con tenerlo en mis brazos, cantándole canciones de cuna, preparando su cuarto con amor, y alguien me lo arrebató. Alguien me robó la oportunidad de criarlo, de amarlo, de enseñarle que valía la pena, que era perfecto tal como era. Cuando terminó de comer, le pregunté si me dejaría ver su lunar más de cerca. Él se encogió de hombros e inclinó la cabeza. Me acerqué temblando y lo toqué suavemente con los dedos. Tenía exactamente la misma forma, el mismo tamaño, en el mismo lugar que el lunar de mi bebé. Y había algo más. Una pequeña cicatriz justo encima del lunar, tan pequeña que apenas se notaba. Una cicatriz que yo conocía porque había estado presente el día que se la hicieron. Cuando mi bebé nació, los doctores tuvieron que ponerle un pequeño monitor en el cuello para vigilar su ritmo cardíaco porque había tenido complicaciones durante el parto. Ese monitor dejó una pequeña marca, una cicatriz casi invisible que solo una madre notaría. Y esa cicatriz estaba ahí, en el cuello de Miguel, en el mismo lugar exacto. Era él, era mi hijo, no tenía dudas. 15 años después de que me lo robaran, lo había encontrado viviendo en las calles, ciego, abandonado, sobreviviendo de limosnas, y la rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que casi me ahogo con ella. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién robó a mi bebé del hospital y lo dejó en la calle como basura? ¿Por qué? Necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas concretas. Le dije a Miguel que quería ayudarlo, que podía darle un lugar donde quedarse, comida, ropa nueva. Él me miró con desconfianza, como si estuviera esperando la trampa, el momento en que le diría que tenía que hacer algo a cambio, pero aceptó finalmente porque la calle es dura y cualquier oferta de ayuda es mejor que dormir bajo un puente. Lo llevé a mi casa. Roberto estaba trabajando, no llegaría hasta la noche. La casa estaba vacía y silenciosa, llena de recuerdos de un bebé que nunca creció ahí, de una infancia que nunca sucedió. Tenía guardado en el closet del cuarto de Diego una caja con todas las cosas de cuando nació. Las fotos del hospital, el brazalete con su nombre, la mantita con la que lo envolvieron y un mechón de cabello que le cortaron cuando nació y que yo había guardado como tesoro. Le pedí permiso a Miguel para tomarle una muestra de saliva. Le expliqué que quería hacerle una prueba de ADN, que tenía razones para pensar que podría ser alguien especial para mí. Él no entendía bien qué significaba todo eso, pero me dejó hacerlo. Tomé la muestra y la guardé junto con el mechón de cabello de mi bebé. Al día siguiente iría a un laboratorio privado y pagaría lo que fuera necesario para hacer la prueba. Necesitaba saber la verdad. Esa noche, cuando Roberto llegó y vio a Miguel sentado en nuestro sofá, limpio después de un baño, con ropa que le había comprado en el mercado, su cara se puso pálida. Se quedó parado en la puerta mirándolo fijamente, sin poder hablar. «Sofía», susurró finalmente, «¿qué está pasando?» Y yo le conté todo. Le mostré el lunar, la cicatriz. Le expliqué que había mandado hacer la prueba de ADN. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su cuerpo temblaba tratando de controlar la emoción, porque él también había sufrido esos 15 años. Él también había llorado a nuestro hijo perdido cada noche. Él también se había sentido vacío e incompleto. Llamé a mi suegra. Le dije que necesitaba que viniera a la casa, que había pasado algo importante. Ella llegó 1 hora después con esa cara de molestia que siempre ponía cuando la interrumpían. Entró a la sala y vio a Miguel sentado ahí, y juro que vi algo en sus ojos, un destello de pánico, un momento de reconocimiento, y supe que ella sabía algo. Los días que siguieron fueron los más extraños y angustiantes de mi vida. Mientras esperaba los resultados del ADN, traté de acercarme a Miguel, de conocerlo, de recuperar aunque fuera un pedacito de esos 15 años perdidos. Pero era difícil. Él no confiaba en nadie. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara mal, a que lo vieran como una carga, como algo defectuoso que no merecía amor. Mi suegra Hortensia,
empezó a comportarse de forma cada vez más extraña. Venía a la casa todos los días con excusas diferentes. Que traía comida, que quería ver cómo estábamos, que necesitaba hablar con Roberto de asuntos familiares. Pero yo veía cómo miraba a Miguel, con esos ojos fríos, llenos de algo que no podía identificar bien. Miedo, culpa, odio. Un día la encontré tratando de hablar con Miguel a solas en el jardín. Me acerqué sin hacer ruido y escuché parte de su conversación. Niño, tú no deberías estar aquí. Esta no es tu casa. Esta gente no es tu familia. Deberías irte y volver a la calle donde perteneces. Miguel se quedó callado, moviendo la cabeza de un lado a otro como hacía cuando estaba confundido o asustado. La señora Sofía ha sido buena conmigo, respondió finalmente con voz temblorosa. Ella solo te tiene lástima. Eres un estorbo, un niño ciego que no sirve para nada. ¿Sabes cuántos problemas vas a causar aquí? Es mejor que te vayas ahora antes de que te echen. Sentí que la sangre me hervía. Entré al jardín hecha una furia y le grité a Hortensia que saliera de mi casa inmediatamente. Que no tenía derecho a hablarle así a Miguel, que no volviera a acercarse a él. Ella me miró con desprecio, como siempre lo hacía cuando me enfrentaba. Eres una tonta, Sofía. Siempre has sido una tonta sentimental. Ese niño no es nada tuyo. Es un vagabundo de la calle y lo único que va a hacer es traer problemas. Pero se fue, y yo me quedé ahí temblando, abrazando a Miguel que sollozaba en silencio, preguntándome qué demonios sabía mi suegra que yo no sabía. Los resultados del ADN llegaron una semana después. Fui sola al laboratorio a recogerlos, porque quería verlos primero. Necesitaba estar segura antes de decirle a Roberto, y especialmente antes de decirle a Miguel. La doctora que me atendió me entregó el sobre con una sonrisa. Felicidades, me dijo. Es 99.9% compatible. Definitivamente es su hijo. Me senté en la silla de la sala de espera y lloré. Lloré como no había llorado en 15 años. Lloré de felicidad, de rabia, de dolor, de alivio. Mi bebé estaba vivo. Mi hijo había estado viviendo en las calles todo este tiempo, mientras yo lo buscaba desesperadamente. Alguien me lo robó y lo abandonó como basura, condenándolo a una vida de miseria y sufrimiento. Llegué a casa con el sobre en las manos temblando. Roberto estaba en la sala viendo televisión con Miguel. Cuando vio mi cara supo inmediatamente qué significaba. Se levantó del sofá y me abrazó fuerte mientras yo seguía llorando. Es él, susurré. Es nuestro hijo. Es Diego. Roberto empezó a llorar también. Y Miguel, que escuchaba todo esto sin entender completamente qué pasaba, preguntó con voz pequeña y asustada. ¿Qué significa eso? Me arrodillé frente a él y tomé sus manos entre las mías, y le dije las palabras que había soñado con decirle durante 15 años. Significa que soy tu mamá, que cuando naciste, alguien te robó del hospital, pero ahora te encontré, y nunca, nunca más vamos a estar separados. Pensé que Miguel se pondría feliz. Pensé que saltaría de alegría al saber que tenía una familia, que tenía una mamá y un papá que lo habían buscado toda su vida. Pero en lugar de eso, se puso a llorar. Lloró con una desesperación que me partió el alma, porque durante 15 años le habían dicho que era defectuoso, que nadie lo quería, que había sido abandonado porque era ciego e inservible. Y ahora descubría que todo era mentira, que tenía una familia que lo había amado desde siempre. Esa noche llamé a Hortensia y le dije que viniera a la casa, que necesitábamos hablar de algo urgente. Ella llegó con esa cara de molestia de siempre, pero cuando vio los papeles del ADN en la mesa de la sala, su rostro se puso pálido. «Es él», le dije mirándola fijamente a los ojos. «Miguel es mi hijo. Es el bebé que desapareció del hospital hace 15 años». Ella se quedó callada por un momento que pareció eterno, y luego dijo algo que me dejó helada. «¿Y qué? ¿Qué vas a hacer con eso? El niño es ciego, es defectuoso, no sirve para nada. Es mejor que se hubiera quedado en la calle». La miré sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía decir eso de su propio nieto? «Fuiste tú»,
Susurré mientras todo empezaba a encajar en mi cabeza. Tú lo sacaste del hospital. Tú me robaste a mi bebé. Hortensia me miró con esos ojos fríos y calculadores que siempre tuvo. Y por primera vez en 15 años, vi algo parecido al miedo en su rostro. Porque sabía que la había descubierto. Sabía que su secreto horrible estaba a punto de salir a la luz. Hortensia no negó nada. Se quedó ahí parada en medio de mi sala, con esa expresión de desdén que siempre usaba cuando la confrontaban, como si estuviera por encima de todo y todos, como si lo que había hecho no fuera el crimen más horrible que una abuela podría cometer contra su propio nieto. «Dime que no es verdad», le rogué aunque ya sabía la respuesta. «Dime que no fuiste tú quien se llevó a mi bebé del hospital». Ella respiró profundo y se sentó en el sillón con una calma que me aterrorizó. Roberto estaba de pie junto a mí, tenso como una cuerda a punto de romperse. Miguel había subido a su cuarto. No quería que escuchara lo que estaba a punto de descubrir. «¿Quieres saber la verdad, Sofía?», dijo Hortensia finalmente con voz fría. «Está bien. Te voy a contar la verdad. Sí, yo saqué al niño del hospital. Yo lo dejé en una calle lejos de aquí para que alguien más lo encontrara». El mundo se detuvo. Escuchar la confirmación de mis peores sospechas fue como recibir un balazo en el pecho. Roberto dio un paso hacia su madre, con los puños apretados. «¿Cómo pudiste?», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «Era tu nieto. Era mi hijo. ¿Cómo pudiste hacernos algo así?». Hortensia lo miró sin la menor señal de remordimiento. «Lo hice por tu bien, Roberto. Por el bien de toda la familia. Cuando el doctor me dijo que el bebé había nacido ciego, que probablemente nunca vería, supe que no podíamos quedarnos con él. No podíamos permitir que un niño defectuoso arruinara nuestras vidas». Me temblaban las piernas. Tuve que sentarme porque sentía que me iba a desmayar. ¿Cómo era posible que alguien pensara así? ¿Cómo era posible que una abuela decidiera abandonar a su nieto solo porque tenía una discapacidad? «Era tu nieto», repetí con voz rota. «Mi bebé. Lo busqué durante 15 años. Lloré cada noche pensando que estaba muerto, y tú sabías dónde estaba. Sabías que lo habías dejado en la calle como si fuera basura». «No sabía que estaba vivo», respondió ella con frialdad. «Lo dejé ahí y me fui. Pensé que alguien lo encontraría y lo llevaría a un orfanato, o que moriría. La verdad no me importaba. Solo quería que desapareciera para que ustedes pudieran tener hijos normales después». Roberto se lanzó hacia ella. Lo agarré del brazo antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Estaba temblando de rabia, con lágrimas corriendo por su cara, mirando a su madre como si fuera un monstruo. Y tenía razón. Ella era un monstruo. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. «Gracias. Voy a llamar a la policía», le dije tratando de mantener la voz firme. «Vas a pagar por lo que hiciste. Vas a ir a la cárcel por secuestro, por abandono de un menor, por todo». Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Se levantó del sillón y trató de acercarse a Roberto. «Hijo, por favor entiende. Lo hice por ti. No puedes dejar que me metan a la cárcel. Soy tu madre». Roberto la miró con un desprecio que nunca pensé que sería capaz de sentir por su propia madre. «Tú dejaste de ser mi madre el día que abandonaste a mi hijo en la calle. Sal de mi casa y no vuelvas nunca». Hortensia trató de protestar, de justificarse, de hacernos entender su retorcida lógica. Pero Roberto la sacó literalmente de la casa y cerró la puerta con seguro. Y luego se derrumbó en el piso llorando como un niño, destrozado por la traición de su propia madre. Llamé a la policía esa misma noche. Les mostré los resultados del ADN. Les conté toda la historia. Les expliqué cómo Hortensia había confesado haber sacado al bebé del hospital hace 15 años. Vinieron a tomar nuestra declaración. Revisaron los archivos viejos del caso y al día siguiente fueron a arrestarla. La encontraron tratando de huir. Había empacado sus cosas y estaba a punto de tomar un autobús hacia Guadalajara cuando la policía la detuvo. La trajeron esposada a la estación y yo estuve ahí para verla.
Quería que supiera que no iba a salirse con la suya, que esta vez iba a pagar por lo que hizo. Cuando la metieron a la sala de interrogatorios, me miró con odio puro. Como si yo fuera la mala de la historia, como si yo hubiera hecho algo malo al descubrir su crimen y denunciarla. Los siguientes días fueron un caos. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y empezaron a llamarnos, a pedirnos entrevistas, a querer saber todos los detalles. La historia de la abuela que robó a su nieto ciego del hospital y lo abandonó en la calle era demasiado impactante para que los periodistas la dejaran pasar. Pero lo más difícil fue Miguel. Él escuchaba todo esto y no sabía cómo procesarlo. Durante 15 años le habían dicho que era defectuoso, que nadie lo quería, y ahora descubría que su propia abuela lo había abandonado porque era ciego. El rechazo más cruel que un ser humano puede recibir. Pasaba horas sentado en su cuarto sin hablar, sin comer, sin querer ver a nadie. Yo entraba y me sentaba con él. Le acariciaba el cabello, le decía una y otra vez que lo amaba, que era perfecto tal como era, que nunca debió pasar por todo eso. Pero las heridas de 15 años de abandono no se curan con palabras. Se necesita tiempo, mucho tiempo. El juicio contra Hortensia fue algo que nunca olvidaré. La sala del tribunal estaba llena de gente, periodistas, curiosos que querían ver con sus propios ojos a la mujer que había abandonado a su nieto ciego. Yo estaba sentada en la primera fila con Roberto de un lado y Miguel del otro, agarrándole la mano con fuerza para que supiera que no estaba solo. El fiscal presentó todas las pruebas, los resultados del ADN que confirmaban que Miguel era nuestro hijo, los registros del hospital que mostraban que Hortensia había estado presente el día que el bebé desapareció, las inconsistencias en sus declaraciones de hace 15 años, cuando fingió estar sorprendida por la desaparición. Y lo más importante, una confesión que había hecho ante los detectives pensando que su abogado estaba presente, pero que había sido grabada legalmente. En esa confesión, Hortensia explicaba con detalle cómo había planeado todo, cómo cuando el doctor le dijo que el bebé había nacido con problemas de visión y probablemente sería ciego de por vida, ella decidió que no podía permitir que un niño así arruinara la reputación de la familia. Como esperó a que yo me durmiera después del parto, tomó al bebé de la sala de neonatología vistiéndose con una bata de enfermera que robó de un armario y lo sacó del hospital escondido bajo su abrigo. Cómo condujo casi una hora hasta un barrio pobre de las afueras de Puebla y lo dejó envuelto en una manta junto a un contenedor de basura. Escucharla decir todo eso con esa voz fría y calculadora, sin mostrar ni un ápice de remordimiento, me revolvió el estómago. ¿Cómo era posible que alguien fuera tan cruel? ¿Cómo podía vivir consigo misma sabiendo lo que había hecho? El abogado defensor trató de argumentar que Hortensia había actuado bajo una crisis mental, que estaba preocupada por el bienestar de su hijo y su familia, que no entendía completamente las consecuencias de sus actos. Pero el juez no se dejó engañar. Leyó el informe psiquiátrico que confirmaba que Hortensia estaba completamente cuerda cuando cometió el crimen y que lo había planeado con frialdad y premeditación. Luego llegó el turno de los testigos. Roberto subió al estrado y contó con voz quebrada cómo los últimos 15 años habían sido un infierno, cómo había visto a su esposa desmoronarse poco a poco por la pérdida de su hijo, cómo él mismo había considerado el suicidio en los momentos más oscuros, cómo su madre lo había engañado todo este tiempo, consolándolo y abrazándolo, mientras sabía perfectamente dónde estaba el bebé que tanto llorábamos. Cuando fue mi turno, subí al estrado con las piernas temblando. El fiscal me pidió que describiera cómo había sido mi vida después de perder a mi bebé, y las palabras salieron como un río que había estado contenido durante demasiado tiempo. Les conté sobre las noches en vela llorando, sobre cómo dejé de trabajar porque no podía concentrarme en nada, sobre cómo cada vez que veía a una madre con un bebé en la calle, me desmoronaba. Les conté sobre la depresión que casi me mata, sobre los medicamentos, sobre las sesiones de terapia que nunca funcionaban,
porque el dolor de perder un hijo no se cura con palabras. Les conté sobre cómo la relación con Roberto casi se destruye porque ambos estábamos tan rotos que no podíamos consolarnos el uno al otro. Y luego les conté sobre el día que encontré a Miguel en el mercado, sobre cómo reconocí el lunar inmediatamente, pero tuve miedo de creer, de tener esperanza otra vez, sobre cómo, cuando confirmé que era mi hijo, sentí una mezcla de felicidad y rabia tan intensa que pensé que me iba a partir en dos. Felicidad porque lo había encontrado. Rabia porque había pasado 15 años viviendo en la miseria, cuando debería haber estado en casa conmigo, amado y cuidado. Cuando terminé de hablar, había lágrimas en los ojos de la mitad de las personas presentes en la sala. Hasta el juez tuvo que limpiarse discretamente los ojos, pero el momento más impactante fue cuando Miguel subió al estrado. El fiscal no quería que testificara porque era menor de edad y porque había sufrido demasiado, pero Miguel insistió. Dijo que quería hablar, que necesitaba decir algo. Se sentó en la silla de los testigos con sus ojos ciegos, mirando hacia la nada, y con voz temblorosa empezó a hablar. Les contó sobre su vida en las calles, sobre cómo la mujer que lo encontró cuando era bebé, Carla, lo cuidó los primeros años pero lo trataba como una carga, sobre cómo le gritaba constantemente que era inútil, que era un estorbo, que debería estar agradecido de que no lo hubiera dejado morir. Sobre cómo cuando cumplió 10 años, lo abandonó porque ya no quería cuidarlo más. Les contó sobre los años que pasó solo en las calles, aprendiendo a sobrevivir siendo ciego en un mundo que no tiene compasión por los débiles. Sobre cómo aprendió a reconocer los sonidos de los coches para cruzar las calles sin que lo atropellaran. Sobre cómo aprendió a detectar cuando alguien se acercaba con intenciones malas. Sobre las veces que fue golpeado, robado, abusado por gente que veía su ceguera como una invitación a hacerle daño. Y luego, con una voz que se quebró pero no se rindió, dijo algo que me destrozó. Durante 15 años pensé que estaba solo en el mundo porque no valía nada, porque era ciego y eso me hacía defectuoso, pero ahora sé que tenía una mamá que me amaba, que me buscó todo este tiempo, y que la única persona defectuosa aquí es la que pensó que yo no merecía vivir. El silencio en la sala fue absoluto, y cuando miré a Hortensia por primera vez, vi algo parecido a vergüenza en su rostro, pero solo por un segundo. Luego volvió esa expresión fría de siempre. El juez no tardó mucho en dar su veredicto. Declaró a Hortensia culpable de secuestro, abandono de un menor y falsedad en declaraciones oficiales. La sentencia fue de 20 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena, 20 años encerrada pagando por lo que le hizo a un bebé inocente. Cuando la llevaban esposada fuera de la sala, trató de voltear hacia Roberto. Trató de decirle algo, pero él ni siquiera la miró. Simplemente me abrazó a mí y a Miguel, y salimos de ahí como la familia que siempre debimos ser. Han pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses desde que Hortensia fue sentenciada y encerrada. 6 meses desde que finalmente pudimos empezar a sanar como familia. Miguel ahora vive con nosotros permanentemente. Cambiamos legalmente su nombre a Diego Miguel Ramírez, para honrar el nombre que le habíamos elegido, pero también el nombre con el que vivió 15 años. Le arreglamos el cuarto que había sido preparado para él hace tanto tiempo, lo llenamos de cosas que le gustan, le compramos libros en braille, le conseguimos un bastón especial para ciegos. Pero lo más importante es que le estamos dando algo que nunca tuvo: amor. Amor incondicional que no depende de si puede ver o no, de si es perfecto o tiene una discapacidad. Amor de verdad, del que nunca se acaba, del que construye en lugar de destruir. Está yendo a terapia 2 veces por semana. El psicólogo dice que va a tomar años recuperarse completamente del trauma de 15 años viviendo en abandono, que las cicatrices emocionales son más profundas que cualquier herida física. Pero también dice que Diego es increíblemente fuerte, que tiene una resiliencia que pocos seres humanos poseen. Roberto y yo también estamos en terapia, porque después de todo lo que pasamos,
Después de perder 15 años con nuestro hijo, después de descubrir que la persona que nos robó era la propia madre de Roberto, necesitamos ayuda para procesar todo eso. Hay días buenos y días malos. Días en que sentimos que finalmente somos una familia completa y días en que la rabia por todo lo perdido nos consume. Hortensia nos ha escrito varias cartas desde la cárcel, cartas pidiendo perdón, diciendo que estaba equivocada, suplicando que la perdonemos. Roberto quemó las primeras sin siquiera abrirlas, pero hace unas semanas abrió una y la leyó. Y lloró, porque por más monstruoso que haya sido lo que hizo, sigue siendo su madre. Y esa traición duele de una forma que nunca sana completamente. Yo no sé si algún día podré perdonarla. No sé si es posible perdonar a alguien que te robó 15 años con tu hijo, que condenó a un bebé inocente a vivir en la miseria solo porque tenía una discapacidad. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que su maldad defina el resto de nuestras vidas. Diego está aprendiendo braille, está yendo a una escuela especial para niños ciegos, está haciendo amigos por primera vez en su vida. Tiene una terapeuta ocupacional que lo está ayudando a desarrollar habilidades que nunca tuvo la oportunidad de aprender. Y cada día que pasa, lo veo un poquito más feliz, un poquito más seguro de sí mismo, un poquito más convencido de que es valioso tal como es. Porque eso es lo que Hortensia nunca entendió, que la discapacidad no hace a una persona menos valiosa, que un niño ciego puede tener una vida plena y feliz si se le da amor y oportunidades. Que lo que realmente hace a alguien defectuoso no es su cuerpo sino su corazón, y el único corazón verdaderamente defectuoso en esta historia era el de ella. Miro a mi hijo ahora, sentado en la sala leyendo un libro en braille, con una sonrisa pequeña pero real en su rostro, y pienso en todo lo que perdimos, pero también en todo lo que ganamos. Porque sí, perdimos 15 años, pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas para ser la familia que siempre debimos ser. Y eso al final es lo único que importa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿La abuela merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.